Solo a ti yo me quiero.
como hermanos juntos en alegría, porque se nota que están tan alegres el día de hoy, sentaditos, paraditos, pero que no se quite de nuestro corazón y nuestra boca el gozo de agradecimiento al Señor. Él nos ha dado la vida y en Él tenemos esperanza que nadie puede quitarnos, que es una esperanza eterna, que perdura para siempre. Nada más puede gozarnos, nada más puede alegrarnos que ese regalo de vida de Él.
tendremos nuestro tiempo de escuelas bíblicas, así que hoy hay dos grupos. Otra vez estoy aquí acompañándolos y me da risa porque cuando estudiamos el capítulo 2, que se fue hace cuando iniciamos Romanos, hablaba del juzgar y ahorita me toca otra vez y el Señor me quiere enseñar algo, pero sí, hemos estado rodeándonos, estudiando Romanos durante ya cuántos meses, como 2 meses o más, como desde marzo, sí, y sé que hemos aprendido mucho y hemos pasado por capítulos en donde hemos encontrado la culpabilidad del hombre. También hemos visto acerca de la gracia por medio de la fe, los beneficios de la justificación en Cristo, y en el capítulo anterior hablábamos sobre muchas cosas, pero al resaltar el amor al prójimo y el vivir decentemente. Entonces, vamos a iniciar, estamos en el capítulo 14, porque ya vimos un poquito en las escuelas, vimos un poquito, yo creo que mucho ya para aquí, en el capítulo 14, y seguro quedamos como que, y ahora, y vamos a empezar, mi esposo y yo vamos a estar encargados del 14, el capítulo 14, yo voy a leer del versículo 1 al 13, y quienes se van a encargar de lo demás. Entonces, vamos a iniciar leyendo, capítulo 14, yo estoy en una versión nueva internacional, pero si tienen otras versiones, no hay problema. Entonces nos ubicamos en el capítulo 14 y inicia: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que no come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y al que no coma de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismos, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo. Por tanto, dejemos de juzgar unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Señor, damos gracias por tu palabra, sé tú enseñándonos, sé tú edificando nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos entendimiento de lo que tú has dicho, Señor, de lo que tú has escrito. Te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Y bueno, iniciamos el primer versículo del capítulo 14. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos? Reciban, recibir. Qué difícil. La primera palabra que encontramos ahí es recibir, y aquí es donde se pone en práctica la ley del amor. ¿Sí? Ahí nos ponemos en acción a poder dar a conocer del amor de Dios. ¿En dónde? En recibir. Y dice recibir al que es débil en la fe. Aquí Pablo, pues en ese tiempo, colocándoles en contexto, habían hermanos que eran judíos, que se habían convertido, y aquí el más abajito habla del tema de la carne, que no comían carnes, porque en ese tiempo los judíos no comían, o sea, los que mantenían la ley, no comían carne, sino solo verdura, o legumbres, en otra versión dice legumbres. Entonces ellos tenían esa postura, y cuando se convirtieron, no tenían esa costumbre tampoco en sus vidas. Pero entonces, como mencionábamos en los otros versículos, habían diferentes discusiones entre los hermanos por temas como ellos. Entonces, Pablo inicia el capítulo 14 en que entremos en discusiones. Y en discusiones que son temas de conducta, no estamos hablando de temas de la salvación o de la gracia de Dios, son temas que son costumbres o son temas de conducta o de opiniones que entre hermanos podemos tener diferentes. Entonces, los temas que son de salvación y gracia o que son irremovibles de la palabra, de esos temas no están hablando aquí específicamente, están hablando de temas de conducta y de opiniones que entre hermanos podemos tener. Entonces, nuestras diferencias de conducta no deben ser temas de discusión, como dice la segunda parte del versículo 1, pero no para entrar en discusiones, ni de menospreciar ni de condenar, como dice el versículo 3, el que come todo no debe menospreciar, y luego más adelante dice y que no debe condenar al que lo hace. Entonces, ninguna de las dos palabras, ni juzgar ni menospreciar. Y estos temas que a veces pueden ser temas sin sentido en comunidad, no solo el tema de la comida, sino otros temas que seguramente dentro de los grupos hemos estado hablando, de música, de baile, de comida, de alcohol, de tatuajes, de una u otras palabras que hemos estado tocando en los grupos, no deben ser temas de discusión o de división entre la comunidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, la última parte, quiero que ustedes lean la última parte que dice el versículo 3. ¿Porque los qué? Porque Dios lo ha aceptado. Entonces, si Dios lo ha aceptado, si Dios dice que lo recibamos, porque muchas veces nos cuesta y creamos esos momentos de discusión, o entre hermanos nos dividimos, que hermano, usted sí me apoya en esto, ayúdenme a hablar con este hermano, entonces que podamos recibir al hermano porque Dios ya lo ha recibido, y no hay mayor cosa que esa. Mi opinión, mi pensamiento, mi forma de ser, mi forma de pensar no puede estar por encima de que Dios ya ha recibido a mi hermano, ¿sí? Entonces, también al principio habla de hermanos,
o reciban al débil en la fe, reciban a alguien débil en la fe, porque seguramente hay muchos que están iniciando y hay muchas cosas que tienen de preguntas, dudas y que necesitan ser guiados, y por eso estamos aquí nosotros. Para eso el Señor nos dice que recibamos, porque necesitamos guiar a otros y necesitamos no juzgarlo, sino aconsejarlo en el camino. Entonces hay que aceptar y hay que recibir. Vamos ahora al versículo 4, que dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces nos está hablando de hermanos en la fe, no nos está hablando de alguien fuera de la fe, está hablando de personas que ya han conocido de Dios, y que dice a lo último del versículo: porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces, que no seamos son de conflicto, de discusión. Esta persona no es responsable delante de mí de lo que hace, es responsable delante de Dios, y Dios mismo es quien lo sostiene y quien le da la gracia para el camino que continúa, como todos nosotros, la carrera. Entonces seguimos al versículo 5 y 6. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Entonces no se trata de que tengamos días diferentes, se trata de que nuestras vidas sean diferentes, y que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer en acción, en agradecimiento, en acciones para la gloria de Dios. Entonces, si estamos pensando en un día en específico o en apartar, mucha gente aparta Semana Santa, y otros que para Semana Santa la gente son vacaciones y poder descansar. Para otros Semana Santa es un tiempo para venir a la iglesia, de compartir, de hacer buenas obras. Entonces, para todos los tiempos o los días, como decía aquí, van a ser diferentes, pero lo más importante es que sean acciones para la gloria de Dios, sea que lo guarde o sea que haga algo específico o diferente. Todos nuestros días deben ser acciones para darle la gloria y las gracias a Dios. Entonces no se trata de que sean diferentes, sino que nosotros seamos diferentes, y que es algo de día a día, y que estamos todos los días hasta el fin llevando esa transformación que Dios quiere hacer con nosotros, y que tiene que volverse en agradecimiento y para su gloria. Así que el cristiano no me va, por ejemplo, Víctor, no me va a dar respuesta: hermano, ¿usted por qué el día sábado lo guarda, Víctor? ¿Por qué? Usted no tiene necesidad, Víctor, de darme una respuesta a mí si él lo guarda para el Señor. Entonces, que no sean como al principio temas de discusión, que podamos recibir porque Dios ya los ha recibido, y que no sea, más adelante dice, que no sea piedra de tropiezo para mi hermano. Quiero que leamos Colosenses 2:16, por favor. Colosenses 2:16. Y bueno, aquí está más claro, complementando lo que hemos estado escuchando. Dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beban, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Entonces, no se trata de los días, no se trata de lo que tengamos en la mesa para comer o lo que yo estoy guardando, sino se trata de mi corazón y la convicción y por qué lo hago, y que sea esa la razón por la que guardamos o decidimos tomar diferentes decisiones o posturas que sean agradando al Señor en agradecimiento, pero que sea desde nuestro corazón, no porque alguien nos lo imponga o porque alguien nos lo diga,
sino que es algo personal entre cada uno de nosotros. Vamos al versículo 10, 11, 2 y 3, vamos a saltarnos un poquito. Dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo. Por tanto, dejémonos de juzgar unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Entonces, en estos versículos encontramos dos tipos de personas: el que juzga porque tiene algo muy estricto dentro de sí, como que ese hermano sí es poco espiritual, ese hermano sí es más estricto, y encontramos el otro que menosprecia porque tiene seguramente más libertad para opinar, o porque no necesita, no es para él una condenación, sino tiene mucha más libertad en hacer ciertas cosas y critica al hermano. Ese hermano sí es tan santurrón, ese hermano sí se la da de santo. Entonces están los dos extremos, el de menospreciar y el de juzgar, el que es bien estricto, y que ninguno de los dos podemos decaer, ninguno de los dos debe ser en nuestra cabeza o en nuestra boca el disponer de estas acciones. Entonces, que nuestras opiniones sean sanas, porque muchas veces cuando comenzamos a discutir ciertos temas, las opiniones pueden ser hirientes hacia el hermano, pueden ser fuertes, pueden ser hasta pelea. Ya no me vuelvo a hablar por el hermano porque él pensó eso, pues usted piensa eso, pues yo tampoco voy a pensar eso, y de una vez comienza a herir relaciones. Y cuando nuestra opinión debe ser sana, nuestra opinión como hermanos, que nuestra boca hable de forma sana hacia el otro. ¿Por qué? Porque somos hermanos, y como dijimos al principio, Dios ya los recibió y debemos de recibirlos. Que podamos edificar la relación con nuestro hermano en opiniones sanas, y vamos a dar cuentas de nuestras opiniones, vamos a darle cuentas a Dios ahí adelante. Vamos a dar cuenta en el versículo 12: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Entonces las opiniones de discusión que normalmente están dentro de nosotros vamos a tener que dar cuentas sobre eso. Entonces, no nos preocupemos por lo que el hermano hace, más bien suficiente tenemos nosotros que hacer al dar cuentas a Dios. No nos enfoquemos en la situación o la opinión de otro hermano. Está bien claro que son situaciones de opiniones, de conducta. Si hay una situación de palabra que está en contra o que está hablando algo antibíblico, ahí sí vamos a hablar y hay que exhortar al hermano. Pero si son temas que pueden llegar a herir porque el hermano tiene una postura, es mejor hablar con opiniones sanas y evitar esos temas. En el versículo dice: por tanto, dejemos de juzgar unos a otros. Más bien, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Más bien, ¿cuál es la palabra que tiene en sus versiones? Por todo eso, ¿cómo? Decidir, así como la primera palabra que decía decidir, en este pasaje propongámonos en nuestra vida no ser piedra de tropiezo a otros, propongámonos eso en nuestras vidas. Cuando exhortemos o reprendamos a alguien por algo, que sean bases bíblicas, no sea porque es mi opinión y es porque es mi estilo de vida y yo creo y considero que estoy de tenerlo así. No, que sean bases bíblicas las que salgan de nuestra boca, y en base a ello que sean opiniones sanas. Entonces, que nuestra vida sea ofreciendo consejo y no ofreciendo piedra de tropiezo, no siendo piedra de tropiezo para otros, sino más bien sea un consejo que salga de nuestra boca. Y como decíamos al principio, comenzamos a hablar y ya se comienza a dar la acción en amor, ¿sí? Entonces, que lo que salga de nuestra boca sea en amor, sea en respeto, y siendo abrazando a la otra hermana que puede que tenga una dificultad o una opinión diferente, pero que en el camino junto a ello podemos entre los dos aprender y de pronto tener una opinión diferente, pero en respeto. Entonces no podemos condenar opiniones personales
estamos hablando de mandatos bíblicos porque ya están escritos en la palabra, la escritura ya nos dice cuáles son los mandatos y estos no son negociables, pero que nuestra práctica se base en el amor y que podamos recibir y decidir, como dice, no ser pieza de tropiezo a otros. Entonces, por último, quiero que leamos Filipenses 4:8, que es algo que como hermanos tenemos que... Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que tenían aprendido, bueno, eso son palabras, pero entonces, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, hermanos, para concluir esta primera parte, que aprendí mucho porque, como les dije, en el capítulo 2 seguí hablando de juzgar y ahora vuelvo a hablar del tema. Es muy difícil poder controlar de pronto pensamientos o opiniones, porque estamos en una vida en que nos podemos expresar sin remordimiento, porque hoy en día el tema de la libertad, el tema de que tú eres libre de pensar y demás, se nos ha vuelto cotidiano el poder expresar y seguramente herir a otros sin saberlo, que como pude mencionar hoy, podamos poner en práctica la ley del amor, que en vez de palabras o opiniones hirientes sean opiniones sanas, que nuestras acciones, sea lo que pensemos, sean para la gloria de Dios, y que ofrezcamos consejos a los hermanos en amor y no en discusión. Sí. ¿Entonces tú? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Quiero como, no resumir, sino como continuar con lo que decía Eliana. En el capítulo 13, Pablo dice, en lo último, dice, revestidos, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Creo que la base fundamental de lo que vamos a hablar, o de lo que se estaba hablando, es el amor. El amor. Yo quiero que cuando empecemos a tocar este tema, no toquen, ese hermanito sí es verdad. No, yo he visto el otro que tiene un tatuaje. No, y he visto el tipo este que se la pasa allá, no, toma cócteles. No, y he visto el otro que hace esto. No, y el hermanito, el que se viste todo bonito, ¿qué tal? Yo lo he visto haciendo tal cosa. Y no se proyecten hacia afuera, aquí adentro. Pablo habla de esas personas que por lo menos guardan muchas cosas, o que, porque ahora yo voy a la siguiente versión, de que tiene muchos paradigmas, muchas barreras en su estructura religiosa. A eso Pablo no le llama fuerte, le llama débiles. A las personas que como que un ejemplo en el mundo donde me crié, eso que se visten de, bueno, que yo vine de azul, pero allá hay una denominación, por ejemplo, se visten de azul, son pantaloncitos negros, por ejemplo, si hay una licorería, ellos están a la vuelta así, porque jamás no pueden ver por ese lado, llamémosle legalista. O está al otro lado también, en nuestro conocimiento, que creemos que en muchas cosas nos colocamos barreras, pero vamos a ir de a poquito tratando de como englobar y etiquetar esas personas o nosotros, a ver en qué posición estamos, porque ni el lado débil ni el lado fuerte es malo.
En el tiempo de la Revolución, voy a darle una pequeña historia. En el tiempo de la Revolución Francesa, sí saben, han escuchado la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte y toda esta gente. En ese tiempo existía Simón Bolívar, Santander, tanto así que Bolívar vino con esa idea de libertad, de un pensamiento distinto al de la monarquía española, al reunirse con Napoleón Bonaparte. En ese tiempo él era general, un militar de un rango muy alto, se llamaba estadista, es decir que participaba en el Estado. Había una mujer, cuando Napoleón Bonaparte llegó a ser emperador, había una mujer que se llamaba Madame Roland. Esta frase, si la han escuchado bien, y si no la han escuchado, es muy buena porque resuena bastante, por ejemplo, en Estados Unidos, en esos lugares, que la libertad, que fin. Y antes de ella ser ejecutada por la guillotina, ella le gritó en la Plaza de la Concordia, que ellos que han ido a Francia, ya no han ido, lo he visto en fotos. En ese tiempo se llamaba la Plaza de la Revolución, actualmente la Plaza de la Concordia, la plaza muy bonita de París. Ella fue ejecutada ahí. Y antes de ser ejecutada, gritó y dijo: "Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre". Y ahí muchos, si analizamos esa frase, ¿cuántas personas utilizan la libertad, supuesta libertad, para cometer crímenes, o diálogos de libertad, o expresiones, o comportamientos de libertad? Vamos al capítulo 14. ¿Dónde está el 14? Okay. Quiero que recordemos que muchos miembros de la iglesia de Roma provenían de un trasfondo judío. Por eso es que Pablo habla de que si la comida, que si tal, porque él está dando ejemplos judíos. Pero no es solamente eso para nosotros en esta época, después de 2000 y pico de años. Hay que cambiar un poco el concepto, actualizarlo. Por eso que Pablo habla tanto que si no, que el que come carne no haga esto. Y uno dice, bueno, no, vamos al contexto de nosotros. Porque me acuerdo que hay personas que, ¿cómo es posible que tú puedas venir todos los domingos? ¿Y cómo es posible que tú te claves 50 capítulos un día de Netflix? Entonces tú dices, bueno, pero para lo que a él le parece extraño, a mí también me parece como extraño. Y cabe recalcar que estamos hablando de personas cristianas que han conocido a Cristo. Y Pablo los divide, débiles y fuertes. Él no le llama débiles por su personalidad o por su comportamiento, sino por su frágil conciencia. Es por eso que le dice débiles, por la conciencia, es frágil. Y también él después insta en el siguiente capítulo a que la persona débil también se esfuerce un poco en conocimiento en Cristo, en abrir, pero también le da como un freno y le dice, si tu conciencia te dice que no, entonces no vayas en contra de ella, por simplemente ser parte del grupo. Como hay una cosa que se llama psicología de manada, o un aspecto, yo no lo sé pronunciar, pero es algo bello, que trata de eso, de que por lo menos nosotros los seres humanos nos tratamos, creo que lo hemos vivido en la niñez, en la adolescencia, si nos vamos un poquito hacia atrás, de ser parte del grupo, para ser aceptado en la manada, ¿saben? Uno se siente mejor en grupo. El ser humano no nació para estar solo, porque uno se siente, ya cuando uno va creciendo, más bien uno quiere estar como solo, no tanto con tanta gente. Pero este efecto, o esta psicología de manada, lo que quiere decir es que adoptamos costumbres, reglas y dogmas en nuestra mente por el mero hecho de ser parte del grupo, aunque esto vaya en contra de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es lo que le dice Pablo en el transcurso del versículo, le dice a los débiles, pero si esto va en contra de tu conciencia, échale un frenito ahí. No puedes tampoco ir por simplemente ser parte de, no, yo voy a empezar a comer carne. Un pequeño ejemplo. Sin embargo, ¿por qué Pablo recalca tan fuerte esta división? Porque esto generaba un conflicto que amenazaba la unidad de la iglesia. Y la Biblia dice, ¿cómo conoceréis
que estos son de los míos, de Cristo, porque se aman unos a los otros, por su amor, por su paciencia, por el gozo que transmiten. Y si una de las cosas más importantes, dice la Biblia que el amor no se envanece, no piensa en lo suyo, no es egoísta. Entonces, si estas acciones egoístas empiezan a tomar control dentro de la comunidad o de nosotros, y esto también lo podemos llevar al contexto de nuestra relación matrimonial, de amistad, como hijo, como padre, como hermano, si esto empieza a tener a crecer, amenaza a la iglesia. Y quiero decirles que nosotros somos la iglesia, nosotros somos cartas abiertas, las personas nos leen, y muchísimo. Por un lado, los débiles criticaban a los que no pensaban como ellos, y los fuertes menospreciaban a los débiles, siendo insensibles. Están viendo la cosa, no es que simplemente el débil aquí, yo de verdad todo el mundo me pisa, y el fuerte. No, también dice que el débil criticaba. El débil critica al fuerte, y el fuerte menosprecia y es insensible con el débil. Eso, ahora sí, lo tenemos Romanos 14, versículo 14. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, sino si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. ¿Sí? Él está hablando de todo eso, pero Pablo no se mete en el renglón de los débiles. Él dice, no, yo me considero fuerte. Yo no considero que haya algo impuro. Y digo, bueno, vi un ejemplo de un pastor que decía que, pero bueno, si la carne que está ahí sacrificada me sale más barata, se la compro. Y el judío decía, no, yo no voy a comprar eso, jamás voy a tocar una carne que me hayan dicho que, porque usted no sabe qué carne está comiendo, si la agarró un indígena, le hizo una bollería, la agarró y está comiendo esa carne, porque esa vaca fue, y entonces un pedacito, usted no sabe, no tiene ni idea, y menos nosotros, que somos como el cuarto, se puede decir, el cuarto cubículo después de que mataron a la vaca. Cada creyente es responsable ante Dios por las decisiones que toma. Vamos a leer el 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Hay algo interesante en este capítulo. Pablo menciona alrededor de 9 veces la palabra Señor. ¿Qué es Señor? Víctor, ¿qué es Señor? ¿Qué es Señor? Sí. Una persona que tiene como prestigio. Sí. Pero no, de donde yo vengo, no decimos don, decimos Señor. Y es una falta de respeto yo no llamarle Señor a una persona, o Señora. Igual cuando uno atiende a una persona que no conoce muy bien, Señor. Aquí también he escuchado el Señor. Señor significa amo, dueño, como el terrateniente, el fuerte del lugar. Bueno, cuando hemos llegado a Cristo, Cristo es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos pertenecemos a Cristo y a sus acciones y a lo que Él es. Y por eso Pablo dice, revístanse del amor de Cristo. Y les explico un poquito de los débiles y los fuertes. Por eso es que Pablo, pero más que todo, si lo leemos como una carta, porque esto es una carta, nosotros estamos resumiéndola en capítulos, pero esto es una carta completa, desde Romanos 1 hasta el final de Romanos, y la gente venía, y yo aquí agarraba ese pergamino larguísimo, y lo leía completo, y se daba a entender todo como la línea de lo que Pablo iba diciendo. Entonces, cuando estos estudios tengamos en presente que esto es una carta. Cuando estamos en Cristo, renunciamos a nuestra voluntad para hacer su voluntad. Hay una canción que dice, me hago esclavo voluntario de tu amor.
Esa canción es bonita porque habla de eso, de que por ejemplo yo en mi propia voluntad me hago esclavo de Cristo. Porque, bueno, lo hablamos el viernes, ya tenemos la ley escrita en nuestros corazones y ya no es nuestra conciencia como hombre, el Espíritu Santo se vuelve nuestra conciencia. Ok, hablemos un poco. Creo que todos hemos sido parte o podemos ser parte de este grupo cuando intentamos como corregir a alguien, pero imponiéndole barreras, colocándole muchas reglas. ¿Quiénes han visto? Yo lo he visto desde afuera y he visto que eso no da nada bueno. Por ejemplo, cuando un padre sobreprotege al niño o a la niña, y eso sobreprotege el futuro, nunca lo he visto que sea bueno, nunca, siempre termina desviadísimo. Igual en la iglesia, por ejemplo, cuando se colocan muchas reglas, o tú como madre o padre o como líder pones muchos parámetros, estructuras, dogmas, que son dogmas, esas cosas como que antes de venir acá, arrodíllate ahí, y es este tipo de cosas, este pensamiento tiene que ser así. Y los judíos tenían, pero infinidades de esas. Normalmente, cuando intentamos forzar a alguien a reglas humanas, lo único que produce es una cristiandad artificial. Las personas utilizan las reglas como patrón de vida. ¿Y qué pasa con las personas que están llenas de reglas? A mí me ha pasado, por ejemplo, hablando con una persona y dice, pero esta persona no se ve real, no parece ella naturalmente, no se ve natural. Y de seguro se tiene tantas reglas, y no estoy hablando como cristiano, sino como persona, hombre, mujer, se tiene tantas reglas que uno dice, y él se puso esas barreras para él mismo no mostrarse como es. ¿Sí me explico? Si una persona es iracunda, ¿usted cree que aquí sentado va a ser iracundo? No, esa persona es finge ser amable, pero esas son reglas que se han impuesto. Eso le llamamos paradigmas. Paradigmas son barreras en nuestra mente que nosotros mismos nos hemos impuesto para como colocarle una barrera a nuestra maldad. Y eso es lo mismo que imponemos como cristianos. Nos colocamos muchas barreras, como decir, no, yo voy a bajar mucho y tengo que hacer, entonces se lo pongo a todo el mundo esta regla y tengo que ayunar y tengo que vestir y hay que vestirse de esa manera, no tanto brillo, no tanto esto, no tanto lo otro, y todas esas reglas que nos ponemos simplemente lo que van creando son una esencia artificial, una persona artificial y un cristiano artificial. Y hay algo que produce esto. Normalmente, si me equivoco, me dicen, no, eso es mentira. Que terminamos siendo orgullosos y criticones, ¿o no? Sí, porque nosotros sí tenemos la posibilidad de tener este montón de reglas, pero aquel que es medio libre no tiene este montón de reglas. Y entonces, que allá estoy hablando, ya estoy criticando. Y me vuelvo lo que llama David un escarnecedor. Me siento en esas sillas a hablar con otros y escarnecer al hermanito o escarnecer a tal persona por el simple hecho que no se comporta como yo creo que debería comportarme. Nos convertimos en chismosos y con todo esto lo que hacemos es minimizar lo importante, que es el amor de Cristo. ¿De qué yo estoy hablando en este momento? Del débil. Porque en el capítulo 14, después del versículo 14 hacia arriba o hacia abajo, lo que habla es como decir, yo le resumiría la tiranía del débil. El débil como que yo tengo que, no, pero también no puede criticar a la libertad del fuerte. Pero ve que comencé, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Porque cuántas veces por ser libre yo puedo hacer que mi hermano caiga, o que esta persona, ahí también va la base del amor, donde también Eliana lo habló. Quiero que podamos entender que en Cristo no hay tangentes, no hay, como decir, lados opuestos, es un equilibrio total. Si usted se pone a hablar del amor, el amor es un equilibrio tanto para allá como para acá. Si hablo del hermano fuerte y del hermano débil, no dice, muérete, quémate, hermano débil, para que seas como el fuerte. No, hermano, también tienes que ver al débil. Y el débil también tiene que apoyarte en el fuerte.
pero hay un equilibrio. La balanza es totalmente equilibrada y es complejo para nosotros nosotros que pensamos, los humanos que pensamos que siempre tiene que haber una tangente, un lado más seguro. Nos encanta aferrarnos a lo seguro, lo que creemos que es seguro. Ahora sí, hablemos un poquito del hermanito fuerte. 15. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Ahí está hablando del fuerte. Si yo, por ejemplo, voy a hacer algo que yo sé que Camilo, que Luz, alguien no ve eso como yo lo veo, pero yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo no está mal, porque mi conciencia, y no solamente mi conciencia, sino mi conocimiento en Cristo, una bobería, no sé, voy a agarrar aquí y voy a hacer, un ejemplo, que no me quiero ir a un lado muy extremo. No estoy hablando de vagabunderías, estoy hablando que voy a ir a un burdel y yo mi conciencia me deja tranquilo, me voy a ir a una discoteca y me emborracho, pero a mí no me pasa nada. Estoy hablando de cosas que, si por ejemplo yo agarro un cóctel y yo estoy en un restaurante y hay persona que fue alcohólica toda su vida, eso para él es no. Y hay personas así, sí las hay, y dicen, no, yo no puedo. Y como es y yo sabiendo eso, se supone que tengo un poquito más de madurez y conozco el amor de Dios, yo digo, no, yo no lo hago. Yo retengo eso, si eso a él le hace daño. Si yo llevarlo a un partido de fútbol lo vuelve loco, entonces ¿para qué voy a ir a un partido de fútbol? Yo muriéndome me quiero ir a un partido de fútbol, pero si eso va a hacer que, en serio, yo conocí a una persona que cuando jugaba fútbol, ese tipo se transformaba. Entonces empezaba a patear gente y a decir un montón de groserías y siempre había que estar agarrándolo para que no peleara. Y yo por eso quería jugar fútbol, pero yo no, yo este loco, fútbol es un problema. Bueno, me evito ir a jugar fútbol por este país. Entonces, esos son unos ejemplos. Yo creo que todos tenemos personas así. Alguien donde uno dice, no tengo que cohibirme aquí por eso. Es lo que está diciendo Pablo al hermano fuerte. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Ve que en el 19 dice esforcémonos y en el, ¿dónde dice? En el capítulo 9 también dice propónganse, y aquí dice esforcémonos. Esa palabra dice, no es que va a venir un viento, la rosa de Guadalupe, una cosita y va a decir, ya me llegó la iluminación, a partir de ahora yo voy a considerar al hermano. No, es un esfuerzo, es de tu propia voluntad, en el conocimiento que tienes del amor de Cristo, que tienes que esforzarte por esto. Porque muchas veces, por nosotros estar, no, se te va a meter con el diablo, no estamos llevando a Cristo, estamos alejando al hermano, estamos alejando a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, del conocimiento de Cristo, por el montón de reglas que nosotros nos hemos impuesto. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú, algo importantísimo. Le vuelvo y le repito. El 21. Así que la convicción que tengas tú al respecto de todo esto, manténla como algo entre Dios y tú. Aquí le está hablando al fuerte y le está diciendo eso. Pero yo no puedo, y si yo fuera el débil, no puedo imponerle las reglas, porque las reglas no fue lo que a mí me llevó a Cristo. Me llevó a Cristo lo que dicen Cantares, los lazos de amor que constantemente con que Él me atraía. Eso es lo que me llevó a Cristo, no los 200.000 reglas que yo me puse. Y eso normalmente se las impongo al hermanito, se lo impongo a los hijos, se lo impongo al esposo, se lo impongo al amigo, creyendo que esas reglas son las que lo van a llevar a Cristo, como colocándole barreritas así, un caminito, y este es el camino que tú tienes que recorrer. Tú no sabes cuál es el camino, porque el camino es Cristo, y Cristo se revelará a esa persona, así como a mí se me revela.
Ok, para finalizar, tenemos que tener cuidado de que la libertad de nuestra práctica cristiana no lleve al hermano débil a pecar. Eso lo vemos en el versículo 13, que dice: por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Como dije, propónganse algo de nuestra voluntad, aunque no siempre la culpa del tropiezo es de una persona, porque Cristo también fue piedra de tropiezo para muchos. No quiere decir que yo por hacer el bien, que sea un tropiezo para ti, entonces yo voy a estar pensando en todo lo que no debo hacer para no hacer caer a mi hermano, porque hay cosas que yo debo comportarme. Pero yo podía extenderme aquí y decirle una lista de lo que no, lo que sí, pero ya ahí, mi hermano, bueno, en el estudio de la palabra del Señor, leyendo Corintios, leyendo un poquito de Tesalonicenses, que habla sobre la comunidad cristiana y cómo debemos comportarnos. Cristo fue piedra de tropiezo y no cometió pecado. Muchas veces somos piedra de tropiezo por hacer lo bueno. A mí no me importa lo que los demás piensen. El que no quiera estar conmigo, que se vaya. ¿Sí han escuchado eso? El que no quiera, yo lo he escuchado. Hay una pastora famosísima que dice, y esa frase me revienta. Cuando dicen, no, el que no quiere estar conmigo, que se vaya. Que agarre su maleta y se vaya. Decir que sí. Yo no estoy de acuerdo con algo, aunque los dos estemos en la misma sintonía cristiana o la doctrina, lo que sea. Entonces, simplemente aléjate de mí. Y digo, ¿dónde está el amor de Dios en eso? Es decir, yo como si soy el hermano fuerte, y yo al débil le digo, no, si él no quiere, que haga lo que se le dé la gana ya. Antes yo pensaba así, hace unos 10 años, más o menos. Era bastante fuerte en eso. Y yo decía, yo estaba detrás de una gente que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, que tiene un montón de reglas, que haga lo que se le dé la gana. Pero eso también me causó bastantes problemas. Y yo decía, y esa frase ahorita es el lema de la sociedad. Me dice, no, si ese señor o esta señora no quiere estar conmigo, que se vaya. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que actuemos con amor. Y ahora sí termino. Las evidencias de que Cristo mora en mí no es la libertad que tengo, ni las reglas autoimpuestas con las que camino mi vida, sino nuestra vida santa, pacífica y un verdadero gozo que solo es producido a través del Espíritu Santo. Si entendemos las evidencias de que Cristo mora en nosotros no son el montón de reglas que nos imponemos, ni la libertad de la que gozamos, sino que nosotros manifestemos el amor de Cristo a través del gozo, la paz y la paciencia. Y ahora sí concluyo y digo, lo que hacemos glorifica a Dios. Se lo escuché a Jason diciendo ya. Cuando tú haces algo, glorifica a Dios. Puedes dar gracias al Señor cuando insultas a un empleado, o cuando le hablas mal a tu esposa o a tu esposo, cuando le gritas al tipo de la calle, cuando debajo de la mesa tienes malas intenciones con una intención supuestamente de bondad. Le puedes dar gracias al Señor, quizás, Señor, gracias por haber dado la oportunidad de haber humillado a este tipo. ¿Sí puedes hacer eso? Si no lo puedes hacer, entonces eso no proviene de la voluntad del Señor y no glorifica a Cristo. Y si no glorifica a Cristo, entonces no está bien. Bueno, listo. Continuaremos el siguiente domingo con el capítulo 15.